Somos el grupo número 6 y vamos a presentar nuestro proyecto de matemática. Para empezar con el título, que es Análisis del comportamiento de las acciones de Coca-Cola mediante la pandemia, mediante derivadas marginales, el crecimiento y decrecimiento. Voy a empezar presentando a los integrantes de nuestro grupo. Para empezar tenemos a Paul Checknes, a Yaneli Morales, quien les habla, a Ariana Chilingano y por último a Isaid Zapata. Para empezar, la descripción del problema, el COVID-19, la pandemia del siglo XX, fue un golpe muy duro para todas las empresas, ya que sorprendió a miles de personas, sin darle tiempo de reaccionar ni tener un respaldo, afectando los intereses de las mismas. Pero, ¿cómo lograron mantenerse en el mercado si el Banco Mundial ha brindado un reporte aclarando que una cuarta parte de las empresas, las ventas cayeron al menos un 50%? Entre todas estas empresas también afectó a Coca-Cola. Coca-Cola tiene dos grandes problemas. Primero fue que necesitaron buscar una forma de ganar dinero, generarlo, mediante esta crisis de la pandemia, ya que hacía que las ventas fueran más difíciles. Lo segundo sería que tiene una pelea con el IRS sobre impuestos con socios de otros países. Estos problemas hacen que sea difícil para Coca-Cola crecer y estar seguros en la economía después de la pandemia. Ahora les presentaremos las preguntas, una pregunta general y dos específicas. La pregunta general sería, ¿cuáles fueron los desafíos principales identificados al examinar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el rendimiento financiero de Coca-Cola mediante derivadas marginales y cómo estas observaciones pueden orientar decisiones estratégicas para adaptarse y crecer en el entorno que siga la pandemia? En la primera pregunta específica, tenemos que ¿de qué manera la pandemia del COVID-19 influyó específicamente en el rendimiento financiero de Coca-Cola según lo indicado en el informe? ¿Y cómo se manifestó esta influencia en las ventas de las empresas? Mientras que la segunda pregunta específica sería ¿cómo pueden analizarse las variaciones en las ventas de Coca-Cola en relación con los cambios en el entorno empresarial durante la pandemia? ¿Y cuáles son los factores clave que contribuyeron a estas fluctuaciones? Objetivos. Objetivos general. Examinar el desempeño de las acciones de Coca-Cola en el contexto de la pandemia COVID-19, con el propósito de identificar patrones potenciales, factores determinantes en el rendimiento y proponer estrategias para superar los desafíos sugeridos a raíz de la crisis global. Objetivos específicos. Analizar las razones subyacentes a la pérdida del 25% en las ventas de Coca-Cola desde abril, con un enfoque particular en factores como el cierre de restaurantes y bares, identificar los elementos claves que desencadenaron en el cambio en el rendimiento financiero de la empresa durante la pandemia COVID-19. Visualizamos el marco teórico con el gráfico. Asimismo, máximos y mínimos de una función real. En el siguiente análisis nos enfocaremos en identificar los valores máximos y mínimos de la función que representa la situación desafiante que Coca-Cola experimentó durante la pandemia, cuando tuvo que ajustarse a las transformaciones en el mercado. Utilizaremos los siguientes datos. 359.500x elevado al cuadrado más 1.564.500x más 13.433.000. Esta sería la función utilidad. Derivando nos da como resultado que x es igual a menos 2.18. Esta representa un máximo en la función utilidad. Puntos críticos. Para encontrar el valor correspondiente de utilidad en x, este punto crítico simplemente sustituiremos x en la función original. Calculando el valor numérico. Dando por consiguiente, después de haber reemplazado x en la función original, nos da como resultado 12.215.659.34. Por lo tanto, los puntos críticos de la función utilidad en x aproximadamente es desde menos 2.18 hasta
215.656.34. Criterio de la primera y segunda derivada. La primera derivada de la función de la utilidad de x se obtiene como la primera derivada de la utilidad de x es igual a 359.500 sobre x al cuadrado más 1.564.500x más 13.433.000. Simplificando, llegamos a que la primera derivada de la utilidad de x es igual a 719.000x más 1.564.500. En el caso de la segunda derivada de la utilidad de x es calcular como que esta es igual a 719.000. En este caso, dado que la segunda derivada de la utilidad de x es igual a 719.000, el cual es un número positivo constante, esto indica que la segunda derivada es siempre positiva, lo que sugiere la ausencia de máximos y mínimos locales en la función. Por lo tanto, la función de la utilidad de x es igual a 359.500x más 1.564.500x más 13.433.000, la cual no tiene punto de inflexión y es cóncava hacia arriba en todo su dominio. Temas relacionados a la carrera profesional. En el punto de optimización en administración, en la cual la optimización en la administración de empresas, ejemplificado por Coca-Cola, implica la búsqueda de decisiones óptimas para maximizar eficiencia y recursos. En el contexto de Coca-Cola, esto abarca la asignación eficiente de recursos para maximizar la producción y minimizar costos, incluyendo la gestión de la cadena de suministros y la planificación de la producción. En el punto 2 de la prevención y gestión de residuos de la empresa, la prevención y gestión de residuos de empresas como Coca-Cola son vitales para la responsabilidad ambiental y sostenibilidad, enfocándose en reducir solución. Después de un estudio de mercado, la empresa Coca-Cola estimó un incremento después de la adaptación post-pandemia dado por incremento de x es igual a 0.2x más 20x más 1000, donde x son los ingresos en millones de soles para determinar el incremento mínimo relacionado a la función de utilidad de x con los ingresos y costos. Dado que tiene la segunda derivada de la utilidad de x es igual a 71.900, podemos usar esta información para encontrar la segunda derivada del costo de x, con la fórmula de la segunda derivada de la utilidad de x es igual a la segunda derivada de los ingresos de x menos la segunda derivada de los costos de x. Dado que la segunda derivada de la utilidad de x es igual a 71.900, podemos expresar que la segunda derivada del costo de x de la siguiente manera. La segunda derivada del costo de x es igual a la segunda derivada del ingreso de x menos 71.900. Ahora, dado que conocemos la función del incremento de x, que es igual a incremento de x igual a 0.2x menos 20x más 1000, calculamos la segunda derivada del incremento de x para obtener el ingreso de x y luego sustituirlo en la ecuación anterior para encontrar la segunda derivada del costo, en la cual abordaremos de la siguiente manera. La segunda derivada del costo de x es igual a 0 menos 71.900. En este caso sería igual a la segunda derivada del costo de x es igual a menos 71.900. Así que la segunda derivada del costo de x es menos 71.900. Bueno, lo que es en conclusión, la pandemia en el COVID-19 presentó desafíos significativos para Coca-Cola, afectando directamente sus ventas y generando una pérdida del 25% del mes de abril. Al igual que el análisis de las acciones de Coca-Cola, mediante derivadas marginales, revela que la existencia de máximos y mínimos en sus funciones de utilidad. También enfrenta varios problemas fundamentales, la necesidad de generar más ganancias mediante ese entorno empresarial. Esas serían las conclusiones. Ahora veremos las recomendaciones. Ahora nos tocan las recomendaciones. Las recomendaciones a Coca-Cola es que debe centrarse más sus estrategias en
post pandemias, ya que considerando la adaptación a las nuevas dinámicas del mercado, ¿no? Para que así ya no tenga dificultades más adelante. Y bueno, otra recomendación sería de que la aplicación continua de los análisis de derivadas marginales puede proporcionar información importante y valiosa sobre el rendimiento financiero de Coca-Cola. Y bueno, eso sería todo del grupo. Gracias.